escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu espíritu me dio vida y tu palabra obró. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz del Señor sean en cada uno de nuestros corazones en esta hora. Motivo de alegría seguir estudiando, seguir realizando este hermoso curso de bibliología, lo cual es el estudio de la formación del canon bíblico. El nombre de este curso se llama Conociendo la Escritura. Hemos desarrollado 3 clases anteriores y hoy corresponde la número 4. Lo que hoy veremos como introducción, el tema que veremos hoy se llama la autoridad de las Escrituras. Cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, estamos hablando de que la palabra de Dios tiene en sí la autoridad final. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de las creencias, cada una de las doctrinas, cada una de las interpretaciones o cada una de las cosas que nosotros creemos con respecto a Dios, con respecto a la salvación, con respecto a las normas éticas, las normas de santidad, a los estándares establecidos por Dios, cada uno de ellos está en la Sagrada Escritura. Si no estuvieran en la Sagrada Escritura, debemos entender lo siguiente, y es que si no están en la Sagrada Escritura es porque no es palabra de Dios. Es por eso que entendemos esto, que la palabra de Dios es todo aquello que Dios quiso revelar de sí mismo. Es Dios el que toma la iniciativa de revelar, es Dios el que revela a su pueblo, a sus hijos, a su creación, que se revela, como vimos anteriormente, y en este proceso hemos ido yendo paso a paso. Y una de las primeras cosas que veíamos era la revelación general. Vemos que Dios se revela a la humanidad entera de forma tan visible como a través de la creación, que Él estampa su sello, Él estampa su firma, Él estampa su grandeza, su magnanimidad, su belleza y su grandeza a través de la creación entera. Es por eso que podemos ver a lo largo de todo lo creado, a lo largo de toda la creación, a través de la revelación general, vemos que hay un Dios eterno, poderoso, bendito y eterno, que creó todo lo que existe. Ahora hay un punto importante que debemos entender, y es que la palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente y la única fuente autoritativa y de autoridad para formular, para ejercer doctrina. Es por eso que lo que nos diferencia a nosotros, los cristianos, evangélicos, protestantes o reformados, es lo siguiente, que nosotros no nos guiamos, nuestras doctrinas no están basadas en concilios, ni en papas, ni en encíclicas de autores humanos, sino que están basadas solamente en la poderosa y eterna palabra de Dios, la cual es la Biblia. Y ella contiene los 66 libros canónicos, que son los 66 libros que conforman la palabra de Dios. Es muy importante este tema de la autoridad porque debemos entender que la autoridad máxima de nuestra vida como cristianos, como creyentes, está en las Sagradas Escrituras. Como decían antiguamente, la Biblia es la profeta mayor. ¿Qué quiere decir esto que es la profeta mayor? Que la Biblia, en ella está todo escrito, lo concerniente a nuestra actitud de vida, a nuestro comportamiento de vida, a nuestra doctrina y cómo nosotros debemos caminar. Y todo lo que Dios quiso revelarnos acerca de Él y de qué es lo que debemos creer nosotros con respecto a nuestro Dios, allí encontramos todo lo que nos da detalles y nos enseña a conocer día tras día a nuestro Dios. Si yo quiero saber cómo realmente es nuestro Dios, debemos de ir a la Sagrada Escritura. Un pequeño ejemplo de que la Sagrada Escritura son la máxima autoridad, y así es el nombre de la clase que veremos ahora. Veremos esto, que la palabra de Dios es la autoridad máxima del creyente. Por ejemplo, hay cosas que si no están, creencias, pensamientos, que si no están en la palabra de Dios, nosotros no tenemos que tenerlas como doctrina.
y no debemos basar nuestra doctrina en eso. Lamentablemente por falta de conocimiento bíblico, lamentablemente por falta de preparación bíblica, muchos ministros muchas veces caen en errores como decir que el mundo, que Dios ama a todos, que Dios ama a todo el mundo y que Dios solamente es amor y que Dios es amor, es amor, es amor. La palabra de Dios sí nos muestra que Dios es amor, pero también nos muestra que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios justo, y al ser un Dios justo, también la Biblia nos muestra que Dios es fuego consumidor. Entonces, este balance, este equilibrio solamente lo encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, hay otros que dicen, para quedar bien con todos, que dicen que Dios al final nos ama a todos y que todas las religiones conducen a Dios. Y ese es un error tremendo. No todas las religiones, no todos los caminos conducen a Dios. Puede que a lo mejor en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, pero en torno a las normas escriturales de doctrina y de cómo nosotros podemos alcanzar salvación y de cómo nosotros podemos conocer cada día más y más a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador, lo encontramos en la Sagrada Escritura. Ahora, no todas las religiones nos llevan a Dios porque hay muchas de ellas, todas, a excepción del cristianismo, son falsas religiones. Y es por eso que nosotros nos sustentamos, el cristianismo se sustenta en la base de las escrituras, no en revelación de hombre, no en sueño de hombre, sino en la revelación de la Sagrada Escritura que Dios le reveló a los santos hombres de Dios para que fueran escritas por ellos. Al analizar el tema de la autoridad de la Sagrada Escritura, debemos entender que la autoridad de las Escrituras se resume en una pregunta muy esencial. Y esta pregunta es la siguiente: ¿cómo se convence o cómo llegamos a convencernos de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia o las Sagradas Escrituras son la verdad de Dios? Ahora, hay algo muy importante que debemos empezar a analizar para entender este tema, y es que debemos entender que la verdad de Dios fue transmitida mediante las Sagradas Escrituras. Y mediante el proceso de inspiración fue el Espíritu Santo el que fue supervisando cada uno. Y esta verdad de Dios transmitida mediante el proceso de inspiración, ya nos muestra y nos evidencia que al ser inspiradas directamente por Dios, tiene todo el derecho de ejercer autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, hay que entender esto porque debemos definir claramente la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque primero de nada debemos entender qué es autoridad. El significado de esta palabra es poder para imponer obediencia o el derecho a hacerlo, supremacía moral o legal o derecho a tomar o aplicar una decisión final. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra autoridad, en la palabra griega exousia, que esta palabra significa autoridad, está muy siempre o generalmente está ligada con la palabra dunamis, que significa poder. Ahora, entendemos entonces que la autoridad de las Escrituras se basa en que debemos de entender que la palabra de Dios tiene el poder, ¿no es cierto?, para imponer obediencia, ¿ya? La supremacía moral que nosotros debemos aspirar solamente la encontramos en la Biblia, no nos encontramos ni en un libro de yoga, ni en un libro de budismo, ni en un libro de la nueva era, ni en ningún discurso de algún político de moda, sino que la supremacía moral solamente la encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, hay algo también muy importante que debemos ver, es que en una cosmovisión bíblica, la autoridad original y última reside en Dios. Y eso es muy importante. Si nuestra autoridad máxima, si nuestra autoridad final no reside en Dios, entonces no somos cristianos. Entonces no hemos conocido a Dios. Ahora, toda la autoridad reside en Dios y solo en Él.
Ahora, Dios no heredó su autoridad, no, porque no había nadie para legársela, absolutamente nadie. Dios no recibió su autoridad de nadie, y esto es muy importante. A Dios nadie le entrega la autoridad, sino que Dios, por ser eterno, por ser increado, por ser sin principio y sin final, Él es la autoridad en sí. Él es el Dios que está por sobre todo, Él es el único Dios, el primero y el último, el alfa y el omega. Y es por eso que debemos entender que la autoridad de Dios, ¿ya? No la recibió de nadie, de absolutamente nadie, porque Él es de antes de la creación, Él es por los siglos y por los siglos. Ahora, no había nadie para que le entregara la autoridad a Dios, porque Dios es eterno. Ahora, Dios no recibió su autoridad de nadie, no había nadie para otorgársela, o sea, nadie se la otorga, sino que Dios ya intrínsecamente, al ser el ser que está por encima de todo, el ser que no tiene principio y no tiene final, Él en sí mismo es la autoridad final de todo. Ahora, Dios no obtuvo su autoridad, que esto es muy importante, por el voto popular de nadie. No es que un día los seres más espirituales o los arcángeles o los ángeles decidieron votar por la persona más sabia y a la persona más, o al ángel más sabio, o al arcángel más sabio, ¿ya? O al serafín o al querubín más sabio, y lo eligieron y lo transformaron en Dios. No, Dios siempre ha estado. O sea, Dios no recibe su autoridad de nadie, porque Él es autoridad, su autoridad ha estado por los siglos y por los siglos estará, porque Él es el principio y el final. A Dios nadie le entregó la autoridad, no se la ganó en una rifa, como dicen algunos, ni tampoco la obtuvo por voto popular. Su autoridad ha estado por siempre y para siempre. Ahora, debemos entender que Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie, porque cuando Dios comienza a existir, que ha sido por siempre, no había nadie para votarlo. Dios es antes de la existencia, Dios es antes de la creación, Dios es antes que el mismo tiempo. Entonces, hay que entender esto, que Dios no usurpó su autoridad a nadie. O sea, Dios no le quita la autoridad a nadie, Dios no usurpa su autoridad absolutamente a nadie, sino que Él la ha tenido por los siglos y por los siglos, porque Él es eterno, sin principio y sin final. Ahora, no había nadie a quien robársela, porque Dios no le roba la autoridad a nadie. Ahora, Dios no ganó su autoridad, no la gana, sino que Él siempre la ha tenido. Y ya era suya desde antes de la creación, desde antes del tiempo, y será suya por siempre y para siempre. Ahora hay un punto muy importante que debemos también ver y analizar con respecto a la autoridad de las escrituras, y es lo siguiente, es que la autoridad de Dios se hace evidente e incuestionable cuando se consideran tres hechos en sí. Y estos hechos los vamos a analizar a continuación. Primero, en primer lugar, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios creó los cielos, la tierra, Dios crea el universo, toda la existencia la creó Dios. De eso nos revela Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el creador de todo lo que existe es Dios. Ahora, segundo lugar, Dios es el propietario de la tierra. O sea, todo lo que contiene y los que moran en ella. Esto lo da testimonio del Salmo 24, versículo 1, donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, aquí nos da a entender y nos muestra de que Dios es el dueño de la tierra, de que Él es el dueño soberano de la tierra, y no tan solo de la tierra, sino del universo entero y de toda la creación, de todo lo que existe, incluso hasta de las dimensiones celestiales donde Él habita. Ahora, en tercera instancia, vemos también que Dios destruirá todo lo que existe como lo declaró la Sagrada Escritura. Y esto es importante. ¿Por qué Dios destruirá todo lo que existe? Porque Él es el único que tiene la autoridad para crear todo lo que existe, y Él es el único que tiene la autoridad para destruir
todo lo que existe, porque Él es el amo, dueño y Señor de toda la tierra. Ahora, si nosotros vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Esto es muy importante, serán quemadas. Ahora, entender y aceptar la autoridad de Dios es tan sencillo como aceptar el hecho mismo de su persona. Hay un texto que lo describe en gran manera, y es Romanos capítulo 13, versículo 1, donde dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es muy importante. Dios es el principio de toda autoridad. Él es la autoridad máxima. Y Él nos muestra que Él ha establecido todas las autoridades que hay en la tierra y en el cielo. Ahora, debemos entender también que al analizar todo esto se establece claramente que la fuente de toda autoridad es Dios. Y es Dios, este Dios soberano, el que articula el principio de la delegación divina. Si nosotros nos damos cuenta, hay una multitud, muchas declaraciones en el Antiguo Testamento que dan testimonio explícito de la autoridad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 62, versículo 11, donde afirma que de Dios es el poder. Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Cada uno de estos textos nos evidencian y nos dan a entender, y nos revelan que Dios es el soberano de todo lo que existe. La palabra de Dios nos revela al soberano de toda la creación. Y ese soberano es Dios. No somos nosotros, no son algún rey de la tierra, no es ninguna autoridad religiosa, sino que es solamente Dios, el soberano de toda creación. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay muchas cosas implícitas que también nos muestran que esta autoridad se atribuye a nuestro Señor Jesucristo, quien tras su resurrección afirmó en Mateo 28, 18, y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta declaración la hace Cristo, Mateo 28, 18, después de su resurrección. Por eso dice toda potestad, potestad es autoridad, dice toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está hablando de la glorificación del Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Y es por eso que vemos que en Dios reside y está toda la autoridad que pueda existir en el mundo. Por eso que hablamos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. La autoridad de la Sagrada Escritura siempre está por sobre todo. Si nosotros creemos o queremos inventar nuevas revelaciones, estamos cometiendo herejía y estamos atentando en contra de lo que Dios ya reveló en su palabra. Ahora, una de las cosas también que podemos ver en el Nuevo Testamento es como el mismo apóstol Pablo afirma que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. O hasta el mismo Judas, capítulo 1, 25, dice lo siguiente: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Imperio, majestad, potencia, autoridad. Entonces debemos entender que nuestra máxima autoridad es Dios. Y Dios nos comunica, Dios nos revela su autoridad a través de las Sagradas Escrituras. Dios nos revela cómo quiere que nosotros nos conduzcamos, cómo quiere que nosotros nos comportemos. Para eso estableció mandamientos, para eso nos entregó sus ordenanzas, para eso nos entregó su palabra, para que vivamos conforme a sus mandamientos, para que vivamos conforme a lo que Él le agrada y lo que Él ha establecido para nuestras vidas, para que tengamos vidas plenas y vidas que agraden a Dios, que sean llenas de propósito. No voy a decir vidas
próspera y que serás millonario. No, vidas plenas. Muchas veces a lo mejor puede que no tengas solamente lo suficiente para vivir el día a día, pero Dios te hará vivir una vida plena, porque la plenitud de la vida no se encuentra en los bienes materiales ni en la riqueza, sino se encuentra en Cristo. Si tú no tienes a Cristo, aunque tengas millones y te sobre de todo en tu vida y tengas millones por doquier, jamás encontrarás razón y podrás llenar el vacío de tu existencia. Porque todo se encuentra, solamente lo puede satisfacer y se puede llenar solamente con Dios, solamente teniendo Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, hay otro punto que debemos analizar también y es el siguiente, es que las Sagradas Escrituras son la principal autoridad para la iglesia. Y esto es muy importante. Las Sagradas Escrituras son la principal autoridad para la iglesia. ¿Por qué? Porque en ellas encontramos cómo debe de conducirse la iglesia, cómo debe de organizarse la iglesia y cómo es que debe actuar la iglesia. Ahora, ya sea en doctrina, conducta y fe. Y es por eso que debemos ver que ninguna autoridad eclesiástica, por más notable y excelsa que pueda llegar a ser, jamás estará por sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ya muchas veces nosotros hablamos y criticamos al Papa porque los romanistas creen que el Papa es infalible y que él es la máxima autoridad. Y ellos hacen lo que el Papa o los cardenales o las autoridades que ellos tienen hagan y lo hacen sin cuestionar nada. Pero muchas veces nosotros también los cristianos protestantes no cuestionamos nada, siendo que muchas veces a lo mejor nuestros pastores, nuestros obispos, por más nobles y notables que puedan llegar a ser, también se pueden equivocar. Es por eso que todos, absolutamente todos nosotros debemos de leer la Sagrada Escritura. Todos, no solamente los pastores, no solamente los maestros, no solamente los evangelistas, ni los diáconos, ni los ancianos, no. Todos debemos de leer las Sagradas Escrituras y buscar a Dios día a día en la palabra de Dios y en oración. ¿Por qué? Porque al hacer esto estaremos actuando bien y seremos como los cristianos de Berea, como los bereanos, que encontramos que cuando Pablo viene y les predica, ellos iban y consultaban juiciosamente y detalladamente en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, las Sagradas Escrituras, que era la única que estaban disponibles, la única Sagrada Escritura que estaban disponibles en aquel momento, en el tiempo de los apóstoles, para corroborar si realmente todo esto de que estaba predicando Pablo era correcto o no. Y ellos podían ver y analizando las Sagradas Escrituras que eran el Antiguo Testamento, vieron que el Mesías estaba allí, que estaba allí, lo que estaba predicando Pablo era la llegada del Mesías. Y el Mesías había estado siempre. En todo el Antiguo Testamento se encuentra la revelación de la llegada del Mesías bendito y eterno. Ahora, hay que entender también que debemos de nosotros día tras día leer la palabra de Dios, porque es importantísimo. Ahora, la autoridad de las Sagradas Escrituras siempre está por sobre cualquier ser humano, por más excelso, por más notable, por más ilustre, por más finamente que pueda llegar a tener. Si alguien se va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, por más notable, por más excelso que pueda llegar a ser, debemos de condenarlo y debemos hacerle entender su error. Y esto lo podemos hacer todos. Dios, nunca debemos olvidar que Dios nos entregó el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la unción del Santo, la cual es la unción de Jesucristo. Nosotros necesitamos nueva unción, más unción, sino todos tenemos la unción del Santo, la cual es la unción de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que entender también que nosotros todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos hará y nos recordará y nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Ahora la pregunta es si nosotros nunca leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia? Por eso que debemos entender que una persona, ya sea un líder, ya sea de cualquier religión cristiana, ya sea un sacerdote, ya sea un pastor, ya sea un maestro, ya sea un obispo, ya sea un anciano, un diácono, el que sea, jamás estará por sobre la autoridad de la Sagrada Escritura.
como sucede, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, donde los concilios muchas veces han pregonado doctrinas extrabíblicas o simplemente que a veces van en contra de la palabra de Dios. Al igual que por más notable o ilustre que pueda llegar a ser un pastor o obispo, si su actuar y doctrina no se sujetan a las Sagradas Escrituras, está completamente en rebelión a nuestra máxima autoridad, las cuales son las Sagradas Escrituras. Ahora, porque en ella nosotros encontramos todo lo que Dios quiso comunicar al hombre, de sí mismo, ya, de su deidad, de su autoridad y de su poder. La voluntad de Dios solo la encontramos en la palabra de Dios. Es ahí donde está la voluntad de Dios. Solamente en la palabra de Dios. Y nuestras creencias y nuestra conducta moral solo están plasmadas en la palabra de Dios. Es por eso que si nuestras doctrinas y nuestras conductas morales no están de acuerdo a la palabra de Dios, debemos reformularlas, porque siempre debemos estar tratando de hacer cada una de las cosas que nosotros hacemos desde nuestra liturgia, desde nuestras acciones, desde nuestra doctrina, que todo sea de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, hay otro punto muy importante que también debemos considerar, es que las escrituras abordan con frecuencia el asunto de la autoridad. Las descripciones de Dios y los títulos que se le aplican demuestran su absoluta autoridad sobre su creación. Se lo identifica desde el principio como creador de todas las cosas. Él es el creador, Él es el que está antes del tiempo y después del tiempo. Por ejemplo, los títulos Señor y Dios Todopoderoso demuestran su autoridad y poder sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Y la naturaleza de Dios expresada por medio de sus atributos afirma a sí mismo su autoridad, su poder, su gloria, su excelsitud. Y por eso que la Biblia declara que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que Dios es inmortal y único, que no hay nadie como Él. No hay nadie, absolutamente nadie como Él. Esto lo describe la Sagrada Escritura, describe como un ser omnisciente, un ser omnipotente, un ser omnipresente. Y justo también, un ser infinitamente sabio. Y su sabiduría es inescrutable, su soberanía sobre toda creación, ahora y para siempre. No hay nadie que pueda estar por sobre su dominio, por sobre su poder y por sobre su autoridad. Esta autoridad, ¿no es cierto?, se le transmite al hombre por medio de la palabra de Dios y es un mensaje inalterable y autoritativo. Es por eso que debemos de entender que Dios en todo momento es soberano del mundo, de la creación, de nuestras vidas, y su soberanía, todo lo que Él quiso plasmar. ¿Cómo nosotros conocemos que Dios es soberano? Es a través de la palabra de Dios, es a través de la bendita y eterna palabra de Dios. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos y debamos entender que nuestra máxima autoridad, que no existe otra cosa más grande en autoridad que la palabra de Dios. Y al decir esto no estamos volviendo, no estoy enseñando bibliolatría, que es algo diferente. Cuando uno habla de bibliolatría es cuando uno tiene la Biblia como un objeto que uno lo adora, como un objeto místico. En muchos lugares se aplica y tienen la Biblia, jamás la den, pero la tienen en un lugar, en un altar, en un lugar muy importante, con el Salmo 91 abierto, y jamás la leen. Jamás la leen. Pueden pasar años, se puede esa Biblia agrietar de los años, pero la tienen como un amuleto. Lo que se enseña en esta clase no es bibliolatría, sino se enseña bibliología. Y se enseña que las Sagradas Escrituras son la palabra bendita y eterna de Dios. Y en ellas encontramos todo lo que Dios quiso comunicar acerca de Él para que nosotros pudiéramos conocerle y para que nosotros pudiéramos encontrar salvación. Y es muy importante este tema porque Romanos dice, ¿cómo creerán si no es que les predique? Y la pregunta es, ¿cómo creerán si no es que les predique? La pregunta es,
Y si no hay Biblia, ¿qué van a predicar? Aunque hayan personas que estén dispuestas a ir a predicar a las naciones, pero si no hay Biblia, ¿qué van a predicar? ¿Por qué? Porque la verdad de Dios revelada, todo lo que Dios quiso revelar, el Evangelio, la salvación que Dios quiso transmitirnos a nosotros, que nos entregue, nos regala, la encontramos solamente en la palabra de Dios. Es ahí donde Dios la comunicó para que nosotros pudiéramos tomarla, abrazarla al momento de leerla. Dice el Espíritu Santo, el que hace esa obra maravillosa en nuestras vidas, pero no la hace si nosotros nos vamos al monte a meditar como los zen, o a hacer yoga, o a hacer eh, algún tipo de introspección, o algún tipo de búsqueda espiritual interna, y que será ahí a través de la meditación o a través del Om que el Espíritu Santo nos revelaría el Evangelio. No, el Evangelio lo encontramos en las Sagradas Escrituras, y es por eso que es muy importante que entendamos y valoremos el poder eterno de Dios que se transmite, que nos revela su amor, su gracia, su misericordia, y todo lo que Él es, todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos de Él, todo lo que Él como un Padre bueno nos quiso comunicar y nos quiso mostrar, nos quiso que nosotros le conociéramos, le encontramos en las Sagradas Escrituras. En ningún otro lugar, solamente en las Sagradas Escrituras, y no hay más. Es allí donde nosotros encontraremos cómo realmente Dios es, qué es lo que Dios es y qué es lo que Dios no es, cómo Dios actúa, cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus mandamientos. Solamente lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por eso que cuando hablamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras es muy importante que entendamos que solamente en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos toda la autoridad, todo lo que Dios quiso plasmar, todo lo que Dios nos quiso entregar y nos quiso revelar acerca de Él, del cielo y de su gloria. Ahora, hay otro punto también muy importante que debemos entender también, y es que en la autoridad de la Sagrada Escritura también debemos entender que Dios nos revela y que el testimonio del Espíritu Santo nos muestra cómo las Sagradas Escrituras son la autoridad máxima. Las Sagradas Escrituras nos revelan que, dada la naturaleza de Dios y su palabra, solo Él está capacitado, solamente Él, está capacitado para establecer y confirmar la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Esto es exactamente lo que hace mediante el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente y al creyente. Ahora, hay que analizar lo siguiente. Por ejemplo, según la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras para confirmar su fiabilidad, dándole al creyente la certidumbre de que estas son la palabra de Dios. O sea, el que nos convence de que la Escritura, de que la Biblia es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos convence? Cuando la leemos, y es el Espíritu Santo el que hace brotar fuego dentro de nuestro corazón, es el que nos inunda con su presencia, y es el que nos da a entender, y es el que nos da la confirmación de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Porque usted puede leer un libro, cualquier tipo de libro del mundo, pero jamás le hará sentir, y más que sentir, traerá al corazón, al alma, al espíritu, ese refresco y esa llenura que solamente la encontramos en la palabra de Dios. Ahora, hay que entender también que según la Biblia el Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras para confirmar, ¿no es cierto?, su fiabilidad, dándole al creyente la certidumbre de que estas son las palabras de Dios. La autoridad se deriva del Espíritu Santo, no de la subjetiva decisión del creyente, sino que viene y proviene del Espíritu Santo. Ahora es importante que también entendamos que la Biblia, ¿no es cierto?, es una declaración de Dios al hombre. Es una declaración de lo que Él es,
Es una declaración de su grandeza, de su poder, pero también de su amor, de su misericordia y de cómo Él quiere comunicarse con nosotros, porque Él nos ama y quiere comunicarse a su pueblo amado, a sus hijos, y quiere mostrarnos su amor eterno, su misericordia infinita y su amor maravilloso. También es importante que nosotros comprendamos que el primer versículo de la Biblia expresa una declaración de hecho. Por ejemplo, comienza diciendo, en el principio creó Dios. Como veíamos, esto está en Génesis 1:1. Es por eso que las escrituras no intentan demostrar su veracidad al lector, sino que la palabra de Dios se limita a presentar la verdad como verdad, esperando y demandando al lector, al creyente, al que lee la palabra de Dios, que la acepte como tal. Esto no significa que no existan pruebas que corroboren como cierto lo que afirma la Biblia, pero sí debemos entender que una de las principales evidencias de que se corrobora, y nosotros corroboramos personalmente de que la Biblia es la palabra de Dios, es que no hay ningún otro libro en el mundo que nos pueda dar el gozo, la plenitud, que nos pueda dar la llenura a nuestros vacíos, a nuestro corazón, más que la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la entendemos, cuando es exhortada, cuando la escuchamos, cuando Dios nos habla a través de ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Todos los otros demás libros de la historia son libros que por más buenos, interesantes o taquilleros que puedan llegar a ser, llegará un momento que la gente se olvidará de ellos. La palabra de Dios permanece para siempre y sigue estando viva, porque es viva y es eficaz. Nunca debemos olvidarnos de eso. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque el Espíritu Santo que la inspiró es el mismo Espíritu Santo que nos lleva y nos da la capacidad para comprenderla, para entenderla, y nos da eso que solamente se provoca en nuestro corazón y en nuestra alma, ese deseo por leerla cada vez más y más. Es por eso que si nosotros no tenemos el deseo de leer y esa pasión de leer las escrituras, independiente del don que usted pueda tener o el ministerio que usted pueda tener, no es necesario que sea un maestro, no es necesario que sea un pastor, cualquier creyente, cualquier cristiano, si está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llevará a leer la Biblia, te llevará a conocer más de tu amado, a ese amado que tú estás amando y que te está mostrando y que tú lo querrás conocer cada día más y más. Y cómo tú lo puedes conocer es a través de la palabra de Dios, a través de la lectura y a través de la oración. Ahora, hay que entender también lo siguiente, es que las Sagradas Escrituras presentan muchísimos hechos de carácter histórico. Esto es muy importante que lo entendamos, de carácter histórico, de carácter geográfico, también de carácter científico y también de carácter profético y hasta experimental, que puede confirmarse. Ahora, es más un testimonio redactado por más de 40 escritores durante un periodo de 1500 años, que de forma sistemática imparten un mismo mensaje. Es el mismo mensaje global, pero con diferentes actores. Ahora, ¿qué es lo más maravilloso de todo esto? Que ese mensaje que fue transmitido y que fue escrito en un periodo, en un proceso de más de 1500 años, en diferentes lugares históricos, geográficos, tiene una particularidad que es maravilloso y es precioso, y es que no hay errores y no hay contradicciones en su mensaje. Es un fundamento persuasivo que permite derivar confianza de lo que ésta dice. Ahora, hay que entender también que el hombre en su depravación total siempre se rebelará esencialmente contra la palabra de Dios, siempre, de forma natural, de forma natural. Ahora, hay que entender también que como la verdad que expresa el derecho divino de ejercer autoridad absoluta sobre el ser humano, sobre todo lo que existe, como atestigua la palabra de Dios, debemos de entender que Dios siempre se va a revelar al hombre. Y es Dios que se reveló al hombre. El hombre era el que necesitaba de Dios.
Dios no necesitaba del hombre. Es Dios que en su misericordia, que en su amor, que en su corazón tan bello, tan precioso, quiso rescatar al hombre. Pero es el hombre que siempre se rebeló contra Dios. Y es por eso que esta rebeldía natural del ser humano, esta rebeldía natural en su naturaleza caída, desde que el hombre nace espiritualmente, muerto, y es por eso que debemos entender que si tú, que si yo, que si cualquiera de los que estamos aquí escuchando y viendo este curso, si no tenemos a Cristo, si no hemos nacido de nuevo, estamos espiritualmente muertos. Es por eso que todos, absolutamente todos los que no hemos llegado al Evangelio, no hemos conocido a Cristo, los que no hemos nacido de nuevo, están espiritualmente muertos en nuestros pecados y entenebrecidos en su comprensión, incapaz de sujetarse de corazón a la ley de Dios y renuente a aceptar las cosas de Dios, porque éstas solo pueden percibirse espiritualmente. Y es por eso que vuelvo a lo que estaba expresando en antes. La autoridad de las Escrituras reside en Dios, en lo que Él nos quiso revelar, y en nuestra vida es el Espíritu Santo el que nos hace arder nuestro corazón, como los dos discípulos de Cristo que iban camino a Emaús. Cuando viene el Mesías, cuando viene Cristo resucitado, les comienza a hablar de las Escrituras, le empieza a predicar de las Escrituras. ¿Y qué es lo que ellos dicen cuando se dan cuenta que era Cristo? No ardía nuestro corazón cuando estábamos con Él. Ese acto tan maravilloso, dice, no ardía nuestro corazón, que solamente la da el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos confirma de que la palabra de Dios es la Biblia, de que la Biblia es la palabra de Dios y que es santa, que es inerrante, que es perfecta, que no hay contradicción y que es Dios mismo hablando y revelando todo lo que Dios quiso revelarnos para que nosotros pudiéramos conocerle cada día más y más. Por eso que vemos que solo la regeneración puede rescatarle al hombre por gracia de esta situación cuando el Espíritu Santo regenera un pecador perdido, le imparte vida en un sentido espiritual. Y es por eso que esta nueva vida trae también la iluminación, es decir, una capacitación del Espíritu Santo para discernir que las Escrituras son la palabra de Dios. Es por eso que hay mucha gente que va a negar las Escrituras, que las van a aborrecer, que no las van a querer. Incluso hay personas que a lo mejor sí intelectualmente las encuentran bellísimas y que tratan de leerle, tratan de buscar interpretación de acuerdo a sus propios conocimientos, de acuerdo a sus propias concupiscencias o de acuerdo a sus propios pensamientos, pero si no han nacido de nuevo, si no tienen el Espíritu Santo de Dios, jamás podrán entenderla y comprenderla. Ahora, es muy importante, por eso que debemos entender y darnos cuenta que nuestro mismo Señor Jesucristo afirmó que la Biblia es verdadera, también afirmó que para experimentar la confiada y perfecta convicción de este hecho, debe haber un corazón dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Ahora, jamás habrá un corazón dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios si no hemos nacido de nuevo. Y es por eso que es muy importante que entendamos que nuestro principal ayudador para entender la palabra de Dios, para conocerla cada día más, es el Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones. Ahora, hay algo muy importante que también debemos entender, es que debe de haber un corazón dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Esto requiere un nuevo corazón que solo el Espíritu Santo de Dios le puede entregar al hombre, solamente Él. Ahora, el testimonio interno del Espíritu Santo ilumina al creyente para que éste sepa que las Escrituras son la verdadera y eterna palabra de Dios. Ahora, la base bíblica para esta claridad procede de dos fuentes. En primer lugar, las propias palabras de las Escrituras dan testimonio de su inspiración, reivindicando ser de Dios. Es decir, que Dios mismo es el creador de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo aplica la verdad de las Escrituras, lo cual da como fruto una confiada certeza en la propia palabra. Este ministerio del Espíritu Santo se activa mediante la lectura y la proclamación de la Sagrada Escritura.
Esto no significa que todo aquel que oye o lee la palabra de Dios va a creer, pero sí que la fe de los que creen se debe a la obra del Espíritu Santo que lo ilumina y convence de pecado a través de leer las sagradas escrituras. Es por eso que debemos entender y comprender que el principal testimonio que nos da la veracidad de que las palabras de Dios, desde que la autoridad máxima de vida, de obra, de fe, de doctrina y de conducta es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es por eso, como le decía en el antes, una persona atea que no cree en Dios, puede leer toda la Sagrada Escritura y puede ser una persona muy inteligente, puede tener una capacidad cognitiva muy grande, pero jamás la va a entender, porque no tiene el Espíritu Santo morando dentro de su corazón. Esto es importante entender. Y para ir cerrando esta parte de la autoridad de la Sagrada Escritura, debemos concluir en esto, es que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son nuestra única autoridad máxima de reglas, de fe, de conducta y de doctrina. No hay más, aparte de ellas, no hay más. Solamente las palabras de Dios, solamente la Sagrada Escritura, como dijeron los reformadores, sola Escritura. Solamente la palabra de Dios. Ahora, también vamos a abarcar a lo que queda de esta clase otro tema, lo cual es la suficiencia de las Escrituras. Y esto es muy importante que nosotros entendamos acerca de este concepto, acerca de esta doctrina, la cual es la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la suficiencia de la Sagrada Escritura, hablamos de que la iluminación no es una obra del Espíritu porque las Escrituras cobran vida de un modo subjetivo en el creyente. Esta no aporta una nueva revelación al creyente, además de lo que dice el propio texto. Tampoco garantiza que todas las palabras vayan a entenderse de forma inmediata. Es por eso que mientras más vamos caminando en el camino del creyente, al principio había muy pocas cosas que entendíamos, pero lo que podíamos entender lo entendíamos porque el Espíritu Santo nos iba guiando y mientras más nos vamos educando, mientras más nos vamos preparando, mientras más vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios y mientras mayor relación tenemos con nuestro Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, más Dios va iluminando nuestra mente para entender cada vez más y más la palabra de Dios. Ahora, hay que entender también que la Biblia expresa claramente la verdad de Dios. Y esta verdad de Dios no es una recopilación de misteriosos escritos o dichos cuya comprensión requiere una cierta clave para desentrañar su verdadero significado espiritual, como alguna falsa religión o alguna religión de misterio, como por ejemplo, no sé, hablaríamos del ocultismo, de los masones o de los Illuminati, o de diversas estilos de organizaciones secretas que ellos para poder entender y comprender necesitan una clave, sus pseudo doctrinas. Ahora, la palabra de Dios ha sido revelada para que todos la podamos entender y comprender. Y por eso que, como decíamos en clases anteriores, la palabra de Dios es única y es perfecta y es tan maravillosa porque es tan simple, que hasta la mente más simple la puede comprender, pero es tan profunda que hasta la mente más desarrollada, que tenga el mayor nivel cognitivo, jamás podrá exprimir el máximo significado de las inmensas, insondables profundidades de riquezas espirituales que encontramos dentro de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia revela de manera correcta el mensaje de Dios, y esto es muy importante que debemos entenderlo, y lo comunica claramente. No obstante, esto no exime a los lectores de la necesidad de estudio para poder entender correctamente la palabra de Dios. Por eso, como decíamos, es tan simple que cualquiera lo puede entender, pero y Dios demanda y exige que haya mayor preparación en nuestra vida y que cada vez le conozcamos más. ¿Y cómo le podemos conocer? A través de la palabra de Dios. Hay otro punto también muy importante que debemos entender cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, y es el siguiente.
es que nosotros, como hijos de Dios, podemos ver que cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que en las Escrituras hay misterios que no se revelan plenamente. Aunque el mensaje general está claro, Dios nos ha revelado en su palabra todo lo relativo a sus planes para la historia de la redención. Lo que la obra iluminadora del Espíritu Santo imparte es una receptividad a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una convicción de que esta es la veraz palabra de Dios y una capacidad asistida por el Espíritu Santo para discernir el verdadero significado de la palabra de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo siempre nos va a asistir para poder entender y comprender de mejor forma la palabra de Dios. Pero vuelvo a decir esto, si no leemos nunca la Biblia, si no nos preparamos en nada, si no tenemos nada atesorado, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia? Hay que entender esto también, es que debemos entender que la Biblia constata también su propia suficiencia. Como dice el Salmo 119, 105, se dice que para lumbrera es a mis pies tu palabra, o tu palabra es lumbrera a mis pies. Y esto quiere decir que es más confiable que las experiencias espirituales más sorprendentes que alguien puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque es certera, porque es eficaz, porque es única, porque es una lámpara a nuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Nos marca claramente el camino. Jamás nos vamos a perder si seguimos la palabra de Dios, porque es una lámpara que alumbra nuestro caminar, que alumbra nuestros pies. Ahora, si cualquiera, líder, pastor, obispo, apóstol o lo que sea, el término o el rango más elevado, por más noble, por más aptitudes que pueda llegar a tener, y trae nuevas revelaciones, se tiene que cumplir inmediatamente lo que dijo, lo que dice la palabra de Dios. Dice, si yo o alguno viniera trayendo nuevas doctrinas o predicándolo un evangelio diferente al cual yo os he predicado, tenerlo por anatema. Así de simple. Es por eso que, por más sorprendente que pueda llegar a ser una experiencia espiritual que alguien te pueda contar que tuvo y que le dio una nueva revelación de hacer esto, de hacer nuevas doctrinas, o de que Dios viene tal día, o que Dios viene en tal fecha, o que hay que formar esta nueva religión, o que nos faltaba esto para comprender la palabra de Dios, siendo una revelación extrabíblica, debemos de entender que, como dice la palabra de Dios, que sea anatema, porque Dios ya reveló todo, absolutamente todo lo que quiso revelar. El canon ya está cerrado, se cerró hace más de 1000 años, y debemos entender que Dios nos reveló en su palabra, ya nos reveló todo lo que Él quiso y que Él consideró que era necesario que conociéramos para que nosotros pudiéramos conocerle a Él y pudiéramos alcanzar salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es importante entender que la palabra de Dios es sorprendente, que es lámpara a nuestros pies, porque es la única que es capaz de guiar a las personas a una fe salvífica. Solamente la palabra de Dios. Ninguna otra revelación, ninguna revelación extrabíblica será capaz de guiarnos de forma certera, de forma eficaz, a una fe salvífica. Ahora, debemos entender que la palabra de Dios instruye tanto a la élite religiosa como al creyente común, y es muy importante, y que fue impartida por Dios para que los padres instruyan a sus hijos, y es poderosa para llevar aún a los niños a una fe que salva. Pablo afirmó que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia.
Es por eso que las Sagradas Escrituras son más que suficientes. Por eso que hablamos que las Escrituras son suficientes de la suficiencia de la palabra de Dios. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas encíclicas, no necesitamos nuevos concilios que traigan nuevas revelaciones, que traigan nuevos postulados, sino que todo lo que Dios ya quiso revelar para que nosotros le pudiéramos conocer y para alcanzar una fe salvífica de forma correcta, solamente la encontramos en la poderosa, eterna y bendita palabra de Dios, la cual es la Biblia. Ahora, hay otro punto que también debemos analizar, y es que debemos de entender que si nosotros realizamos una mirada más detenida a cada una de las 4 características, ¿no es cierto?, de relieve total que dan a entender la suficiencia de la Sagrada Escritura para equipar al creyente, para vivir una vida cristiana, debemos entender que la primera palabra que nos menciona la Escritura es que es útil para enseñar. Significa que la Biblia instruye al creyente en su forma de vivir, en lo que ha de creer y en lo que Dios espera de él. Es una palabra relacionada con el contenido y la doctrina. Ahora, este concepto encaja con el mandato de la Gran Comisión, en el que Jesús pide que se enseñe a los nuevos discípulos a observar todo lo que Él mandó. Eso lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Ahora, las Escrituras instruyen al pueblo de Dios a vivir en obediencia a Dios. Esto lo instruye la palabra de Dios. Ahora, el segundo término que encontramos aquí, la segunda característica que encontramos aquí, es redarguir. Cuando se habla de redarguir, se está hablando de que muestra el propósito reprobatorio de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con señalar cuando una persona ha errado o se ha apartado de lo que Dios quiere. Por eso habla de reprobatorio, de lo que la Sagrada Escritura reprueba. Ahora, las Escrituras pueden juzgar el corazón cuando un creyente se ha desviado en la doctrina o la práctica de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, el siguiente término, el tercero que nosotros, la tercera característica que encontramos es corregir. Ahora, este término es compañero de redarguir, y la Biblia no se limita a mostrar a las personas dónde se equivocan, sino que también identifica la actitud, creencia o conducta que deberían implementar en lugar de las ideas erróneas. Es por eso que el último término que utiliza ahí es instruir en justicia. La cuarta característica. Y esta cuarta característica indica que la Biblia muestra cómo deben ponerse diariamente en práctica sus enseñanzas, con claras ilustraciones y ejemplos. Cómo las Escrituras y el Espíritu Santo que habita en el creyente, debemos entender que el Espíritu Santo que habita en el creyente no necesita ninguna otra revelación para estar informado de cómo ha de vivir la vida cristiana, sino que solamente, absolutamente solamente a través de lo que Dios ya reveló en la sagrada, poderosa y eterna palabra de Dios. Es por eso que, como decía 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay algo muy importante que debemos de entender, y es que la palabra de Dios nos muestra día tras día que es más que suficiente. Ahora, ya para ir terminando, y para ir concluyendo este tema de la suficiencia de las Escrituras, debemos de entender que las Escrituras son más que suficientes, que la palabra de Dios, la Biblia, es más que suficiente para, primero que nada, conocer a Dios, conocer lo que Dios quiere de mí, conocer lo que Dios ha mandado que yo haga y conocer a Cristo. Conocerle a Dios, conocer al Dios Todopoderoso, y que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios, es suficiente para alcanzar salvación. Todo, pero absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para lograr la salvación, para alcanzar salvación, para conocer a Dios, para conocer a Cristo, lo encontramos solamente en la bendita y eterna palabra de Dios.
No lo encontramos ni en una encíclica, no lo encontramos ni en la autoridad de un concilio, no lo encontramos en ningún libro más que en la bendita y eterna y poderosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que suficiente. Por eso hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que Dios nos quiso revelar a través de las Sagradas Escrituras es suficiente para que nosotros podamos vivir una vida plena, para que le podamos conocer a cabalidad, para que nosotros podamos vivir confiados en su amor, en su misericordia y en todo lo que Él quiso revelarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos vivir vidas que a Él le agraden y que podamos vivir una vida plena, viviendo en su amor, en su misericordia, sirviéndole a Él, siendo guiados por el Espíritu Santo, viviendo para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para vivir vidas santas que agraden a nuestro Dios y que lleven mucho fruto. Ahora, ya para ir terminando este punto, debemos entender que a la luz de todo lo que hemos expuesto con respecto a la suficiencia de la Sagrada Escritura, podemos ver y estar seguros de lo siguiente. Primero, la palabra de Dios no es una autoridad derivada, otorgada o entregada por seres humanos, sino la autoridad original de Dios. Segundo, la palabra de Dios es la inalterable autoridad de Dios y no cambia con el tiempo, la cultura, la nación o el trasfondo étnico, sino que es inconmovible, sino que es inerrante y debemos entender que Dios no cambia. Quiere decir que la palabra de Dios es inmutable. Es como el mismo Jesucristo cuando la Biblia dice Jesucristo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no cambia, en la misma ayer. Fue ayer, hace milenios, sigue siendo la misma hoy y seguirá siendo la misma en el futuro por la eternidad. Ahora, también debemos entender que la palabra de Dios no es una autoridad espiritual entre muchas autoridades posibles, sino que es la exclusiva y única autoridad espiritual de Dios. La única, absolutamente la única. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la palabra de Dios. Ahora, cuarto, debemos entender que la palabra de Dios no es una autoridad que pueda cuestionarse o deponerse legítimamente, sino que pertenece completamente a Dios y es su bendita y eterna autoridad. 5. Y último, la palabra de Dios no se trata de una autoridad relativa o subordinada, sino de la autoridad final de nuestro Dios eterno y todopoderoso. A la luz de todo lo que hemos expuesto, podemos concluir de que la palabra de Dios es perfecta, es única, no hay ningún otro libro que sea semejante a él. ¿Por qué? Porque tiene el sello divino, porque fue supervisada y fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Todos los otros, absolutamente todos los otros libros que ha producido la mente humana, solamente han sido inspirados por la carne, solamente han sido inspirados por el conocimiento, por el raciocinio humano, pero solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios es el único libro, por eso es el libro de los libros, es el único libro que ha sido inspirado completamente por el Espíritu Santo de Dios. Es más que suficiente, es la autoridad máxima de conducta y de fe, y es más que suficiente para conocer a Dios plenamente, para conocer todo lo que Dios quiso revelarnos, para que le pudiéramos conocer, para que pudiéramos entender y comprender qué es lo que quiere de nosotros, cómo podemos alcanzar vidas que le glorifiquen, vidas que lleven mucho fruto y vidas que glorifiquen a Dios, al Padre y al Espíritu Santo. Debemos entender y debemos comprender que Dios nos ha regalado, y ese es un regalo maravilloso, el cual nos ha entregado la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros inspirados que son un regalo maravilloso que Dios nos entregó al ser humano para que nosotros le pudiéramos conocer a Él.
cuán bello, cuán hermoso, cuán maravilloso es nuestro poderoso, eterno y bendito Señor y Salvador. Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Él nos ha entregado la bendita y eterna palabra de Dios para que le podamos conocer cada día más y más. Hermanos y hermanas, ha sido un gusto, un placer poder estar nuevamente con ustedes en esta hermosa clase que hemos estudiado acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras y de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima clase, que estaremos analizando y estudiando acerca de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias y paz a todos. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencedor.